Y vamos a ver ahora una historia sórdida, que es una serie de Netflix que se llama Monstruos, pero que es una historia real, la historia de los hermanos Menéndez, que asesinaron a sus padres y están hace 35 años a prisión. Sin embargo, acaba de salir algunas pruebas que podrían ponerlos en libertad. No matas a tus padres de esa forma, tal cual, despedazándolos, solamente por dinero. Eso fue por algo más, algo muy oscuro. 20 de agosto de 1989. Los hermanos Lai y Eric Menéndez asesinan a sus padres en su mansión de Beverly Hills, en Los Ángeles. Utilizaron escopetas de retrocarga que habían comprado días antes del ataque. José, su padre, recibió 6 disparos y Kitty, su madre, 10. Los hermanos asesinos intentaron hacer parecer el crimen como un ajuste de cuentas de la mafia, disparando a sus padres en las rodillas. Tras confesar su delito, fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Hoy, 35 años después, el caso da un vuelco increíble y los parricidas podrían salir en libertad. Solo disparé. Cuando entré a la habitación comencé a disparar. ¿En qué dirección? Frente a mí. ¿Quién estaba frente a ti? Mis padres. Recuerdo haberle disparado directamente. ¿Tú recargaste? Sí. Esa noche de agosto, Light y Eric habían preparado absolutamente todo para eliminar a sus padres. Entraron a la sala de su casa portando escopetas calibre 12 y dispararon contra sus progenitores a diestra y siniestra. Para cumplir su objetivo, metieron el cañón del arma en la boca de su padre y le volaron la parte posterior de la cabeza. Su madre recibió disparos en todo el cuerpo, el último de ellos en la mejilla. Horas después, el hermano mayor, Light, llamó entre lágrimas al 911. Alguien mató a mis padres. Perdón. Alguien mató a mis padres. ¿Le dispararon? Sí. La historia de los hermanos Menéndez es aterradora. Su padre, José Menéndez, nació en La Habana, Cuba. Emigró a los Estados Unidos a los 16 años casándose con Kitty Anderson en 1963. Y tuvieron 2 hijos, Light, nacido en 1968, y Eric en 1970. La familia Menéndez se mudó a Beverly Hills en 1986, porque el padre se había convertido en un exitoso empresario discográfico, lo que les otorgó estatus y muchísimo dinero, pero nada de amor. Nuestras vidas eran horribles. Y decidimos que ya no queríamos vivir así. Lamentable. Me obligó a tener sexo oral con él. ¿Querías hacer eso? La noche del parricidio, ambos hermanos fueron al cine a ver Batman, pero nunca entraron a la función. Un movimiento que les serviría de coartada y para deshacerse de las armas homicidas. Tras arrojar las escopetas cerca de una carretera, regresaron a su lujosa residencia, donde yacían los cuerpos de sus padres, que 1 hora antes habían asesinado. Pero, ¿por qué ambos hermanos se ensañaron con las personas que les dieron la vida? Mi papá había estado abusando de mí. Hasta antes de su detención, nadie sospechaba que Light y Eric eran los autores del doble asesinato. Muy por el contrario, heredaron una enorme fortuna que empezaron a despilfarrar. Solo 7 meses después de las muertes de José y Kitty, sus hijos gastaron $700,000. Light se compró un Porsche 911 Carrera, ropa por un valor de $40,000 y un reloj Rolex de $15,000. Además pagó $300,000 para comprar un restaurante en Nueva Jersey. Lo que hicimos fue horrible. Y desearía poder volver en el tiempo. Pasaremos el resto de nuestras vidas en prisión. Durante el juicio que se llevó a cabo entre 1993 y 1996, Light y Eric afirmaron que habían sufrido abusos físicos, emocionales y sexuales.
por parte de su padre durante varios años. Estas alegaciones fueron un punto central en su defensa, argumentando que los asesinatos fueron un acto de desesperación y miedo, y no de codicia. Ambos también revelaron que su padre era homosexual y que su madre estaba sumergida en el alcohol y las drogas. Su día a día junto a sus padres era solo violencia y abuso sexual. Mi papá entró unos minutos más tarde y él me empujó contra la ventana y tenía su brazo contra mi cuello y dijo, ya sabes, ¿tenemos un problema? Me sentí muerto por dentro, emocionalmente estaba desmoronado y entonces pensé realmente en el suicidio. Eric fue quien confesó los asesinatos a su psicólogo Jeremy Osiel. Al enterarse de eso, Lai amenazó de matar al doctor y sin que se dieran cuenta, la amante del psicólogo, Judalon Smith, escuchó la confesión de ambos y fue quien alertó a la policía de la existencia de grabaciones de la terapia en la que ambos hermanos admitían el asesinato de sus padres. Eric y Lai fueron detenidos en marzo de 1990 y recién 3 años después pudieron dar su versión ante un jurado, mientras sus abogados discutían si el uso de las cintas como prueba violaba el privilegio médico-paciente. Entre los 6 y 8 años, ¿tu padre tuvo contacto sexual contigo? Sí. ¿Cómo empezó? Empezó después de las prácticas deportivas. Él me masajeaba, teníamos charlas, y él me acariciaba. Y me pedía que hiciera lo mismo con él. Yo lo tocaba, nos desnudábamos. Tras una primera postergación del juicio por indecisiones del jurado, ambos hermanos fueron sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional. En 2023, nuevas pruebas mostraron a José Menéndez, el padre de los asesinos, como un depredador sexual. Roy Rossello, ex integrante del grupo musical Menudo, afirmó que el empresario discográfico lo drogó y violó cuando era adolescente. Cuando yo entré en la limusina estaba José Menéndez sentado y me miró como un predador. Me viola él. Esos eran los ojos de él, la mirada de él, de un pedófilo. En ese momento, José Menéndez era director de RCA Records y había firmado con Menudo un contrato de $30 millones. La revelación de Roy Rossello ha añadido una nueva dimensión al caso, sugiriendo que el comportamiento abusivo de José Menéndez podría haber sido más extenso de lo que se conocía inicialmente. Luego aparecieron más testigos. Ese día yo tenía que tomar esa taza de vino completa. Ahí yo comencé a marearme, comencé a ver todo nublado, comencé a ver todo desenfocado. Ahí yo sentí a alguien cargándome. Y esa persona era José Menéndez, que me estaba cargando y me estaba llevando para el cuarto de él para violarme. Basándose en las nuevas pruebas, los abogados de Lai y Eric han presentado un habeas corpus pidiendo la reducción de su condena, alegando que los hermanos actuaron en defensa propia en el asesinato de sus padres. Ahora tienen 53 y 56 años, con poco más de 35 años en la cárcel, y de aprobarse su pedido podrían salir en libertad. Un caso de la vida real que ahora está en Netflix, en la serie Monstruos, la historia de Lai y Eric Menéndez. Si has llegado hasta acá y si te gustan nuestros contenidos, dale like y suscríbete. Eso nos ayuda mucho.